Hola, buenos días a todos, a todas. Vamos a dar nuevamente la conferencia de los días martes, referida a la evolución de la pandemia COVID en nuestra provincia. En términos generales, decirles que estamos observando ya los efectos de las medidas más duras que se tomaron de 9 días y empezamos a tener ya una segunda semana de descenso de casos, y esta semana cobra más valor, habida cuenta de que fue una semana sin las interferencias que producen los días feriados, como fueron los días de carnaval, la semana anterior. Estoy atrasado con el feriado del 25 de mayo. Entonces, estamos con números que, si bien siguen siendo altos, están en caída. La primera conclusión es que veníamos prácticamente en una subida de tipo exponencial, 3.000, 6.000, 12.000. Eso nos hubiese llevado al desastre, y luego, con las medidas que se tomaron, se detuvo ese crecimiento y ha comenzado un descenso. Ahora vamos a estar mirando los números al respecto. Por otro lado, también vamos a hablar un poco, obviamente, de la cuestión de la vacunación, y vamos también a hablar un poco de distintas medidas que estamos tomando para paliar los efectos que produce una pandemia. Los otros días una periodista me preguntaba sobre el daño que produce tal o cual medida sobre la salud mental de la gente, por ejemplo. Y la verdad, sobre la salud en general, en particular sobre la salud mental. Y yo la pregunta era si alguien espera que una pandemia de esta característica no produzca un daño a todo nivel. Lo que obviamente hay que hacer desde el Estado, y estamos haciendo fuertemente, es dar respuestas para minimizar los efectos indeseables que tiene una pandemia de estas características, que le ha cambiado la vida a toda la humanidad. Digo esto porque parece como que todavía subsiste una idea de que la pandemia no existe en términos del daño que puede causar. Y lo que hemos hecho en la provincia de Buenos Aires lo queremos rescatar muchísimo en todos los planos, pero también particularmente en el área de la salud mental, porque, como vamos a ver después en números, eso se traduce en mensajes de gente que nos hace llegar permanentemente, y que tiene que ver con una serie de actividades proactivas que estamos haciendo en función no solamente de satisfacer la demanda espontánea de la gente que llama con algún problema, alguna angustia, una depresión, cualquier problema de salud mental, sino también proactivamente buscando y el agradecimiento puesto en la voz de las personas realmente dan testimonio de todo lo que esta provincia está haciendo para paliar, repito, los efectos que todo este tipo de situaciones, estas pandemias, traen en el mundo. Bueno, empezando con los números de hoy, tenemos incidencia cada 100.000 habitantes en el AMBA, 9.500, en el interior de la provincia 9.757, siempre medido cada 100.000 habitantes. En la ciudad autónoma 14.000, 23 casos cada 100.000 habitantes. En el conjunto de la provincia de Buenos Aires 9.563. Y en los últimos días, 15 días, una incidencia de 716 en el AMBA, en el interior provincial 1.125, fíjense cómo el interior de la provincia superó en incidencia, en ese proceso que veníamos viendo desde hace un mes, superó al AMBA en cantidad de casos cada 100.000 habitantes. En la ciudad autónoma 1.151, en el conjunto provincial 810, a la fecha llevamos lamentablemente 42.033 fallecidos, y la cantidad de testeos, ahí la pueden ver, 4.054.000. Respecto a la evolución, como les decía recién, después de haber tenido el primer pico el año pasado, que tuvo un total de 5.800 casos promedio diario en el pico, en el peor momento de agosto, luego tuvo el descenso, ese pequeño rebrote que tuvimos en el verano, en donde llegamos a 4.510 casos,
promedio diario semanal, luego bajaron y hacia fines de marzo comenzó la escalada que recién les comentábamos, que nos llevó prácticamente en el lapso de 3 semanas a llegar a prácticamente 11.740 casos. Tuvimos un leve descenso y un nuevo repunte que nos llevó al pico histórico de tener 12.008 casos promedios diarios semanales, y así, bueno, fue donde se tomaron las medidas que todos conocemos, los 9 días de cierre muy fuertes, este fin de semana también, con las restricciones a la circulación más fuertes, y logramos comenzar un camino de descenso, como les decía recién, 10.973 casos en la semana anterior a la que culminó, y la que acaba de culminar, 9.950 casos. Es decir, tenemos dos semanas de descensos. La primera que fue, vuelvo a decir, incidida por 2 días feriados, del 25 de mayo y el feriado puente, pero luego también se tomaron las medidas, empezaron a impactar las medidas que se habían tomado, pero claro, al contratar los números distorsionaban un poco. Ahora tenemos 1.000 casos menos que la semana anterior, de los cuales se reparten por partes iguales, 500 casos menos en el AMBA, 500 casos menos en el interior provincial. Como vemos en la que sigue, no, en la anterior, vemos que habíamos tenido un aumento del 30% hacia mediados de mayo, luego comenzamos con la caída del 7% y esta última semana la caída representa un 10%. Vuelvo a decir, todavía estamos en niveles altos, pero la buena noticia es que no solamente dejaron de crecer los casos, sino que empezaron a descender los casos. Cuando comparamos lo que va sucediendo cada día martes de cada semana, de los últimos 4 martes, miércoles, jueves, vemos que también hay un descenso importante en la caída de casos. Y si tomamos el día de ayer, lunes, primer día que medimos la actual semana, se mantiene 24%, si contrastamos lunes contra lunes, domingo 30% de caída, sábado 18% de caída, el viernes el 30% de caída y así sucesivamente. Es decir, veníamos con subidas importantes, ustedes los verán ahí, 54% cuando comparábamos el martes contra el último martes, y luego de esto, que además hay que decirlo, estaba distorsionado porque comparábamos un día feriado con un día no feriado, luego de eso, ya miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tuvimos caídas consecutivas. También lo venimos observando en el indicador predictivo de la línea 148. Fíjense como los llamados de gente que tiene sintomatología compatible con COVID, al número 148, vienen en un descenso bastante marcado y sostenido. Este es un buen dato también, y volvemos a decir lo mismo. Da cuenta de lo que está pasando como consecuencia de las medidas que se tomaron. En cuanto a las camas, obviamente el impacto sobre la utilización de camas de terapia intensiva de este efecto lo vamos a ver 10 días después del comienzo de descenso de los casos. Es decir, 10 días median aproximadamente, esto pueden ser 2 más, 2 menos, entre las medidas, el impacto sobre la cantidad de casos y luego otros 10 días sobre que esta caída de casos empiece a impactar sobre la cantidad de camas. Es lo que estamos observando en los últimos 2 o 3 días, un inicio de descenso muy leve, muy tenue, pero descenso al fin, después de crecer sostenidamente durante varias semanas, lo cual hace que del 75 y pico % de la semana pasada, en el AMBA la ocupación de camas de terapia intensiva para adultos bajó al 73,38%. Como vemos, es una cantidad relativamente pequeña, pero insisto, deberíamos estar viendo en los próximos días si el impacto es un poco mayor, esperemos que sí, para seguir descongestionando un poco los servicios de terapia intensiva, habida cuenta de que todavía estamos con 1.646 camas ocupadas, y acá quiero decir que en el último tiempo ampliamos aún más camas de terapia intensiva, unas 400 camas más de terapia intensiva, 450 camas más de terapia intensiva, de las ya muchísimas que habíamos ampliado durante el año pasado. Estas medidas sirvieron para no tener el sistema mucho más al borde de la saturación.